Ahora vamos a hablar de Charles Pierre Baudelaire, el padre de la poesía moderna. Hay un relato que escribí hace un tiempo sobre, no es biográfico, pero es un poco la historia de Charles Baudelaire, empezando desde el momento que muere, pero yendo para atrás retrospectiva, cómo llega a escribir, cómo llega a ser un poeta maldito, que le llaman, cosa que no lo era. Pero era un poeta revolucionario, cambió la forma de escribir de aquellos poetas de los siglos anteriores, de aquellas rimas, de aquellas historias contadas tipo sí campeador, que era todo en verso. Él le empieza a dar otro contexto a la poesía. Y el tema es así. Comenzó a desmayarse en la hermosa iglesia de Saint-Loup en Namur, en Bélgica, y comprendió que sería el principio del fin. 46 años eran pocos. Había mucho más para hacer, aunque sabía que su madre lo cuidaría hasta el final. Intuía que sus sufrimientos no durarían más de 12 meses. Mientras su cuerpo se desplomaba, su mente viajaba en el tiempo. Su padre había muerto cuando él tenía 5 años. Joseph Franks era un seminarista, era preceptor, era profesor de dibujo, pintor y funcionario del despacho de la Cámara. Siempre recordaba con cariño a su padre, un sacerdote de 63 años, mucho mayor que su madre, quien le enseñó las primeras letras. Era un religioso que abandonó los hábitos por la revolución y por el amor a su madre. Su madre era Caroline Archibald Dupont, que sin saberlo marcó la vida del hijo, nacido de un amor muy extraño. Desde el piso de la iglesia en Namur sentía el abrazo de su madre, a quien amaba más que a nadie, y sobre lo cual sentía una inmensa culpa y responsabilidad, ya que consideraba que por cuidarlo a él, debió casarse con el general Aspic. Quizá porque era la única lección que le quedaba a una viuda, joven, con un hijo de 5 años, y optó por buscar la protección de su despótico general. Tal vez, si él no hubiera existido, el destino de su madre hubiera sido diferente. Mientras llegaba la ambulancia y lo llevaba, recordó que descubrió El gato negro, un libro de Edgar Allan Poe, de que luego tradujo al francés, junto con varios libros de Poe y de Hoffmann, ya que al leerlo sintió esa revelación, esa amistad con la muerte. Historias que en fin, definitivamente Poe era muy afín. Desde su cama, ya en la clínica de París, mientras su cuerpo se consumía, recordó las múltiples discusiones por su crítica literaria y musicales. Por supuesto vino a su mente su primera amante, la joven Jeanne Duval, una hermosa mulata quien le inspiró mucho de sus más brillantes y eróticas poesías. Surgieron en su mente las caras asombradas de los obreros cuando entre febrero y junio del 1848, el hijastro de un general, con solo 27 años, tomó el fusil y fue a pelear en las barricadas para derribar al gobierno y el régimen del rey Luis Felipe, al que su padrastro defendía. Aún sus leedores le permitían sonreír cuando recordaba el 20 de agosto de 1857, durante el gobierno de Napoleón III, cuando fue acusado de ultraje a la moral pública por su libro Las flores del mal. En un principio la multa fue de 300 francos, reducida luego por la emperatriz a 50 francos. Pero aún desconocía que su obra, muchos años después, sería la inspiración de grandes escritores como Marcel Proust, Walter Benjamin o T.S. Eliot. Y en esa colección de poemas prohibidos por Napoleón, Las flores del mal, fue la base inagotable para muchos poetas, porque esta obra literaria en particular era considerada en el siglo XXI una de las más importantes de la poesía moderna. Sabe que le queda poco tiempo. Hace más de un año que sufre de afasia y hemiplegia. Su Satán, porque no creía en Dios, su Satán lo estaba esperando, pero se consideraba amigo del demonio y va contento a su encuentro. Por eso no se arrepiente de su adicción a las drogas, no se arrepiente de su vida bohemia y por sobre todo no se arrepiente de Sara,
una prostituta que lo llevó a conocer los máximos placeres del sexo, a quien amaba de alguna forma diferente. A pesar de haber sido ella quien le contagió la sífilis, que ahora lo llegaba a conocer la cara oculta de la muerte. Odiaba que lo entierren al lado de su padrastro en el cementerio de Montparnasse, pero esto sería su destino. No sabía que sus obras completas deberían esperar 62 años para ser publicadas. Tal vez es el tiempo que llevó a Dios para vencer al diablo y quedarse con este personaje. Charles Baudelaire, el padre de la poesía moderna, mal llamado poeta maldito, nació el 9 de abril de 1821 y se fue el 31 de agosto de 1867, a los 46 años, al cielo de los poetas benditos. Gracias.